¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy estamos con Loreto. No soy el protagonista, de nuevo. Vamos a tener la suerte de compartir charla con ella. Es divulgadora en redes. De hecho, lo estamos hablando, que llega un montón de gente con mucha naturalidad. Y creo que lo más interesante va a ser su historia de oposiciones, pero también su historia como maestra. Así que vamos a hablar de tema, vamos a hablar de su puesto práctico, vamos a hablar también de su día a día, de metodologías activas y espero de corazón que os aporte. Así que, Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, un placer y encantada de estar un ratito aquí charlando contigo. Algo que añadir, este año me decías que estás en primer ciclo de primaria, ¿no? Puede ser. Sí, pues mucho cambio porque siempre he estado en segundo o tercer ciclo y este año me han bajado a primero y pues asombrada, pero a la vez súper encantada, la verdad, porque es una metodología súper diferente, es muy duro, sí que es verdad, y muy cansado, pero a la vez muy enriquecedor, tanto para ellos como para mí de ver el cambio de principio a fin. Y mira, bueno, no sé si lo comentaba al principio, Loreto es maestra de educación primaria, ha pasado por los diferentes ciclos y sí que hace poquito creo que lo compartió en un reel que se hizo bastante viral dentro de nuestro nicho, o sea, no viral ahí como una influencer que llega a millones, pero lo entendemos dentro de nuestro nicho de educación, que compartía que había sacado 10, 10, 10 y estaba sin plaza. Te quería preguntar justamente eso, ¿cómo fue primero la oposición? ¿Cómo lo viviste? También el otro día subí un vídeo donde hablaba de pasar el duelo de ese suspenso. En tu caso no es un suspenso, es hacerlo perfecto y tal. Así que quiero que me cuentes bien tu historia y que la gente te conozca y también que empatice en ese punto. Pues sí, como bien dices, yo en 2022 en la Comunidad Valenciana me presenté. Yo ya estaba trabajando de interina, entonces yo tenía que ir a por la plaza sí o sí, no me servía una nota, un 7, no, porque yo iba por el 10 y así fue. Saqué un 10 en el tema, un 10 en el supuesto y un 10 en la programación y pues me quedé sin plaza, como bien has dicho. Como en muchas comunidades se hace, las plazas se reparten por tribunal. Y en ese año había en la Comunidad Valenciana se repartían 3 plazas por tribunal. ¿Qué pasa? Pues que yo evidentemente me quedé la primera por nota de mi tribunal, pero a la hora de repartir los méritos y tal, pues mis compañeros también habían sacado muy buenas notas, la verdad, no 3 dieces, pero también habían sacado muy buenas notas. ¿Y qué pasa? Que a la hora de repartir los méritos me adelantaron y me quedé la cuarta, la quinta, no recuerdo muy bien porque tengo un pequeño trauma con ese tema. Y como tú dices, pues una sensación agridulce, porque por un lado te sientes súper orgullosa de haber sacado esas notazas, pero por otro lado es una frustración gigante en no llevarte la plaza. Y pues no sé, un poco de película lo viví, la verdad, un verano un poco raro, pero sí que es verdad que al final tenemos que pensar que es un concurso oposición y que esto puede pasar y que no solo es la nota de los exámenes, que también tiene un factor importante la parte de méritos. Y pues nada, simplemente pues también me llevo que voy por el camino correcto y que la plaza pues llegará algún día. Pero en ese punto, Loreta, yo creo que has sido muy rápida en tu explicación, claro, ya has sanado, ya estás bien, pero tú sacaste un 10, por ejemplo, en la exposición, ¿tu pensamiento fue de ¿he sacado plaza? ¿O qué pensaste? Sí, sí que es verdad que cuando ves las notas piensas que es para ti, porque 3 dieces pocas veces se ven. Sí que es verdad que conozco a gente que le ha pasado lo mismo, muy parecido, con notas súper altas y se ha quedado sin plaza. Y yo creo que es un sentimiento compartido, ¿no? El verte ahí arriba, este año es mi año, lo he conseguido, tu familia, también hay detrás muchos factores que tus amigos, tu familia apoyándote, que también están en esa lucha, ven tu sufrimiento, tu día a día, como el esfuerzo de todos los días, cómo has estado un año preparándote y pues no. Y es terrible, es terrible. Yo cancelé vacaciones, solo te digo eso, porque no tenía ganas, sinceramente. Pero bueno, con el tiempo, como tú dices, como todo, las heridas sanan. Y yo me voy a volver a presentar en 2026 otra vez. Pues al final es una carrera de fondo, como ya sabéis. Sí, y entiendo que no se puede acelerar el proceso de estar mal, porque ahora nos estará también escuchando gente
pues nos sigue de toda la de todas las comunidades, pues que se ha quedado a poco o lo que le ha pasado a ti, que ha clavado el examen y por méritos, o algo que se ha dado mucho en Andalucía, en otras comunidades, las erratas estas que han tirado por la borda un año de trabajo. Entonces entiendo que al principio es tiempo únicamente, ¿no? Que por mucho que te digan por el consejo Mr. Wonderful, que obviamente que eso se acaba cumpliendo, el tiempo todo lo cura, pero las primeras semanas entiendo que es difícil. Yo me acuerdo que yo decía, yo ya no me presento más. O sea, la sensación era esa, de ya lo he intentado, he dado todo de mí, ¿qué más puedo dar? Me acuerdo de la gente, no, pues otra vez te presentas y sacas 3 dieces. Y yo, bueno, como si esto fuera súper fácil. Y al final, yo me acuerdo de decir, no me voy a presentar más, llorar mucho, estar muy frustrada y de verdad cancelar vacaciones de verano. Pero de verdad con el tiempo vas hablando con más gente, ves que no eres la única, vais a empezar a trabajar, ver la realidad del aula y cada vez estás más preparado, te sientes con un poquito más de fuerza. No sé, yo lo veo así. Yo con el tiempo tengo otra perspectiva. Antes de seguir con el podcast, un breve inciso. Sabéis que este año preparamos de manera específica educación primaria. Si quieres conocernos como academia, te voy a dejar aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, el tema de muestra y el supuesto resuelto para que veas cómo preparamos. Así que si lo quieres, lo tienes en el comentario fijado. Y si estás pensando en prepararte las oposiciones, actualmente estamos sin matrícula. Dicho esto, espero que te siga aportando Loreto, que por cierto va a hacer la primera formación interna relacionada con gestión de aula. ¿Y hubo un momento ahí, Loreto, en verano o algún día que recuerdes que diga, mira, a partir de aquí he puesto un cortafuegos, voy a empezar a disfrutar lo poco que me queda, o ese cambio de filosofía, cómo se dio? Porque entiendo que al principio es todo negro, pero llega un momento que dices, mira, sigo adelante, ¿eh? Sí, pues bueno, yo me acuerdo que estuve una semana o dos fatal, no paraba de hablar del tema con todo el mundo indignada, era como, no sé, recurrente el tema y sí que es verdad que ya dije un día, ya está, o sea, esto no puedes alargarlo más porque es que dentro de 2 años vuelven a salir oposiciones. Sí que es verdad que en el momento, como te he dicho, no me apetecía seguir por ese camino, pero como aquí en la Comunidad Valenciana es un año sí y un año no, tuve como un curso entero como para curarme, sanarme y volver a recapacitar. Y ya que, o sea, dije que no, pero cuando pasa un tiempo y te olvidas un poco de esa frustración que sentiste, yo volví a retomar. Sí que es verdad, pues yo qué sé, estuve 2 semanas bastante mal y eso, sin parar de hablar del tema, pero al final tienes que poner un punto y final a eso y hacer borrón y cuenta nueva. Y yo creo que es muy importante, sin haberlo pasado tan mal, que al final empatizo desde la lejanía, el que llegue un punto y poner cortafuegos cuando pasen 2, 3, 4 semanas el tiempo que necesite, de decir, mira, ya no voy a hablar más de la oposición. Ya está bien, incluso a tu cercano decirle, no me apetece más hablar de la oposición, lo que ha pasado, vendrá una nueva oportunidad y ahora me apetece vivir. Pues no sé si tenías, entre otras cosas, tu Instagram. Igual ese año de transición te ha hecho crecer tu Instagram un montón y que te vuelvas una figura que inspira, que motiva, que tiene más bienestar mental, quién sabe, pero creo que es importante poner ese cortafuegos bueno, tomarte la vida como dos tipos de opositores realmente, los que abandonan y los que tienen plaza. Y yo sé que, de hecho, se intuye que en Comunidad Valenciana las próximas van a ser unas buenas oposiciones en cuanto a plazas, estoy seguro que pronto, y de hecho lo firmamos ahora si quieres, cuando te saque la plaza vuelves. Y ahora dices, ahora compacta ya el tema de la plaza. Y mira, justamente hablábamos fuera de cámaras de esto. Loreto nos va a ayudar dentro de la Academia de Opomind, porque a mí, independientemente de que tenga la plaza o no, sé que es una docente muy buena, que comparte unos recursos muy prácticos, que se implica mucho en las clases. Así que nos va a ayudar en las formaciones internas que tenemos en nuestra Academia Especializada de Educación Primaria, en la primera formación que va a venir y a las opositoras les va a comentar pues todo lo que tenga que ver con gestión de clase por ciclos. Primero es el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, va a compartir recursos, propuestas. Yo siempre digo que la personalidad docente se ve muchísimo en la gestión de aula y creo que es inteligente empezar la construcción de unas oposiciones por esa gestión. Así que la vamos a tener ahí porque ya digo que no eres una nota y estoy seguro que va a aportar mucho al respecto.
Si quieres ahora, Loreto, no sé si quieres aportar alguna cosa más, vamos ya a enfocarnos en la oposición, porque tú lo que estaba en tu mano lo hiciste perfecto. Quiero conocer cada parte, cómo la preparaste o más bien cómo lo hiciste. Entonces, respecto al tema, ¿qué tema te salió? ¿Peculiaridades que tuvo ese tema? ¿Cómo te lo preparaste? Si recuerdas así algún elemento que te hizo diferenciarte del resto. Bueno, pues en mi caso, dicen que el número 13 era mala suerte. Pues a mí me la trajo porque yo, bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos 3 temas por escoger porque tenemos 29 temas, tenemos los de área de valenciano, entonces tenemos 3 temas por escoger. Entonces yo me acuerdo que salió el tema 1, que yo lo vi como muy general, que todo el mundo se prepara, el tema 14, que era el de área de lengua, y el tema 13, que además de ser un tema más específico que pensaba yo que menos gente se lo iba a coger, porque también tienes que tener ahí una organización en ese sentido, eh, era uno de mis temas favoritos. Yo ese tema lo había enfocado desde la emoción, desde la creatividad, desde el desarrollo integral del niño, y era un tema que me fascinaba porque hacía muchos proyectos dentro. Bueno, el caso, lo que para mí un tema tiene que ser clave es que, además de la teoría que evidentemente tienes que poner, yo lo enlazaba con cosas prácticas, ejemplos reales. Es decir, si yo decía en el tema que en educación artística, por ejemplo, se utiliza X metodología, pues yo que sé, un aprendizaje basado en proyectos, pues ponía en 2 líneas un pequeño proyecto que hubiese hecho en este área. Entonces, yo creo que le das al tribunal que, además de saberte como un papagayo el tema, sabes aplicarlo en el aula. Eh, Luego también pienso que la legislación también tenemos que integrarla, es un elemento súper importante, pero tiene que ser coherente y tiene que estar cohesionada dentro del tema, no tiene que ser aislado, pues eso, al final recitar leyes sin sentido, sino que tiene que estar integrada dentro. Luego yo también estudiaba con un código de colores, entonces hacía que no se me olvidase nada. No recuerdo ahora mismo los colores exactamente, pero por ejemplo, en rojo, pues sabía que tenía que poner la legislación. En verde, pues alguna cita de algún autor. En amarillo, pues así yo sabía que contando los colores no se me iba a olvidar ningún ítem del tema. Y pues también para estudiarlos, hacía muchos resúmenes, muchos esquemas, hacía simulacros en casa para escribir, porque al final me ponía el cronómetro y a escribir como una loca. Y me cogía papelitos para ver qué temas me salían. Pues no sé si... Sí, no, al final es practicar, es lo que se dice mucho, pero no tiene más ciencia, me refiero. El tema, ¿qué ha de tener un buen tema? Pues en primer lugar, a nivel teórico se tiene que contestar todo lo que piden los diferentes epígrafes. Bien, en segundo lugar, se tiene que ver tu expresión escrita, que muchas veces es algo que se olvida. O sea, también el tribunal está viendo que como docente sepas redactar, sepas comunicarte mediante un escrito, que esto muchas veces lo olvidamos en esta era de la información de ChatGPT, donde delegamos continuamente que nos hagan las cosas. Como no entrenemos de forma específica, al día del examen nos vamos a saber expresarnos bien, porque lo que no usas se va deteriorando. Entonces, en ese sentido, muy importante lo que has dicho, lo de los simulacros. Y ahora está cambiando la tendencia, porque de hecho lo compartí ayer que tuve un webinar, donde se ha visto que este año muchos tribunales han dicho que ha sido el año con menos nivel dentro de ciertos tribunales, como digo, siempre hay excepciones. Y yo creo que pasa porque cada vez la gente se va acomodando más y compra quizá un temario, la academia le da un temario ya hecho, que eso está genial, pero en última instancia, si tú no lo personalizas, si no lo trabajas, va a ser muy difícil que te diferencies del resto. Porque sí, tengo un tema con ejemplos prácticos, pero igual los ejemplos no son tuyos, o no se ve tu autenticidad, no se ve cómo eres como docente, o no se ve. Hablas de la aprendizaje basado en proyectos, pero igual tú no lo aplicarías así. O no lo conectarías, en tu caso, que eres de Alicante, con algún contexto cercano a tu centro educativo, que es Postero, por ejemplo, me lo invento. Entonces, yo siempre recomiendo en ese punto
que personalicéis los temas. Primero, para que estudiéis mejor, para que se dé ese esfuerzo cognitivo y cuando te toque estudiarlos son tus ejemplos y luego te van a sonar más. Y segundo, para que seáis auténticos, porque se puede dar la disyuntiva perfectamente en esta era de la información donde mucha gente ve en el temario o en el material que te encuentres dentro del tribunal, bueno, Claro. porque tengan tus mismos temas en ese sentido. Así. Totalmente. Yo también lo recomiendo muchísimo, personalizar los temas. Yo sé que es fácil tener un temario y ponerte a estudiar, pero no hay nada como hacerlo tuyo. Y al final vas a brillar muchísimo más con un tema personal que te haya costado esfuerzo, dedicación y tiempo hacerlo, vamos, sin lugar a dudas. No, 100%. Y es que si tú personalizas el tema y le empiezas a poner buenos ejemplos prácticos, incluso esos ejemplos prácticos te van a revertir positivamente para resolver supuestos que tengan que ver. Imagínate, en el tema de lectura, tienes buenos ejemplos y te sale un supuesto del fomento lector, que fácilmente o haces tan buenos ejemplos que desarrolles una pequeña situación de aprendizaje, igual te sirve para la programación. Así que nunca es una pérdida de tiempo. Y hablando de propuestas prácticas, el gran filtro que creo que es, y más en Comunidad Valenciana, el tema del supuesto práctico. No sé si recuerdas lo que te salió y cómo lo resolviste también, porque vale, en el tema un 10 está claro, pero un supuesto un 10 clavarlo, yo creo que tiene mucho mérito. Sí. Bueno, pues como tú dices, para mí es un filtro grande, porque ahí ves también cómo se desarrolla el opositor delante de la realidad de un aula, de un contexto, de un centro y de una situación. Bueno, yo recuerdo cuando leí el supuesto que dije, no voy a ser capaz de resolverlo. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento solo había trabajado en segundo y tercer ciclo. ¿Y qué me preguntaron? Primero de primaria. Y yo dije, vale. Em, Mira, me preguntaron sobre cómo trabajaría en primero de primaria la competencia lingüística y la competencia matemática. Y aquí vengo a decir algo. Yo, todos los supuestos que había hecho hasta el momento, que había practicado, siempre me habían pedido, bueno, hacía años unidad didáctica y con el cambio de ley, situación de aprendizaje. Siempre me habían integrado una situación de aprendizaje para que resolviese en el supuesto práctico. Bien, pues yo leí, releí, volví a leer y en ningún momento se me pedía una situación de aprendizaje. Y yo decía, pero madre mía, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde puedo contestar la situación de aprendizaje? Bueno, pues finalmente decidí hacerme un guión, que eso también lo recomiendo, perder un poquito de tu tiempo para hacerte un esquema, un guión, un algo para saber los puntos los puntos claves que tienes que tocar. Y no hice situación de aprendizaje, sino que hice una batería de recursos, metodologías, actividades, juegos, etcétera, que haría en una clase de primero de primaria para, trabajar la competencia lingüística y la competencia matemática. Evidentemente, yo cuando salí del supuesto salí con mucho miedo, porque dije, madre mía, todos los supuestos que he realizado he hecho una situación de aprendizaje y no la he hecho. Y me acuerdo de escribir a mis compañeros de oposición, a compañeros, chicos, decidme por favor que no habéis hecho una situación de aprendizaje. Pues mira, unos me dijeron que sí y otros me dijeron que no. Y lo que yo digo, ¿cuál está mejor? Pues ninguna. Porque yo creo que al final es cómo defiendes tú el supuesto. O sea, si tú lo enfocas con que vas a hacer una cosa y defiendes bien tu batería de actividades, de recursos, de tal, va a estar bien, pero a lo mejor también lo puedes enfocar y metes una situación de aprendizaje y lo tienes bien defendido, también va a estar bien. Entonces, para mí, es tal y como plantees la situación. No, sí, sí, es tal cual. De hecho, hiciste algo que yo no recomiendo, pero que es inevitable, que es hablar con otras personas cuando haces la resolución, porque te acaba condicionando. Yo me acuerdo cuando hice el tema, que también me fue muy bien, saqué un 10. Y al salir me dijo uno, ¿no ha puesto la clasificación de no sé qué autor? Madre mía, eso me ha dicho mi preparador que es súper importante. Ya me fui rayado, me faltaba el supuesto, me faltaba la prueba de expresión corporal, me faltaba la exposición. Sí que, bueno, puedes hablar, pero que en última instancia, si tú más o menos has contestado lo que se te pide,
ostras, que normalmente, yo qué sé, tienes que seguir hasta que haya una mínima oportunidad. Como estás en una posición tan subjetiva, que no te vas con la planilla tipo test y te sacas la nota, o sea, tú tienes que seguir hasta que pienses que hay algo de oportunidad al respecto. Y no lo tenía apuntado, pero sí que me llama la atención. No sé si tú tenías en cuanto al estudio algo montado relacionado con los supuestos, porque claro, yo es algo que me pregunto siempre. Digo, hago un supuesto muy bien en septiembre, igual ese supuesto no lo vuelvo a mirar hasta el examen y se me olvida. Entonces siempre está la duda de cómo repasar supuestos o si tenías ahí algún tipo de sistema. Sí, bueno, yo tenía, sí que es verdad que un guión donde algunas partes, por ejemplo, como es lógico, yo, como te he dicho antes, sí que es verdad que había siempre una situación de aprendizaje y yo pues tenía un guión de cómo realizar bien una situación de aprendizaje y habían epígrafes que era un poco corta pega, pero con este objetivo, este saber, esta competencia, o sea, era al final un poco mover el puzzle, ¿no? Pero sí que era un poco esquemático porque en ese momento yo creo que tienes que pensar lo menos posible, o sea, tienes que pensar mucho, muy rápido, pero si puedes optimizar información, mejor. Entonces sí que tenía como un guión básico y sí que me iba repasando de vez en cuando supuestos. Los iba leyendo, refrescando memoria, apuntándome cositas que a lo mejor se me habían olvidado. Uy, esto tengo que mirármelo, algún protocolo. Es que como hay tantas cosas, o sea, en los supuestos te puede salir de todo. También me salió, me acuerdo, en el supuesto que yo hice, la ley de protección de datos Nada. de los menores. O sea, que son cosas que a lo mejor ni caes, porque en un supuesto hay mil cosas, protocolo de acogida, protocolo de mil historias de acoso, de tal, y en la vida a lo mejor no se te ocurre mirarte ley de protección de datos, y salió. Ya, 100%. Entonces, todas las cositas que a lo mejor te leas en un supuesto y digas, ay, pues yo me las iba como poniendo en una lista para que no se me olvidasen. Y sí que es verdad que de vez en cuando releía los supuestos que había hecho. Sí, sí, sí. Es que perfectamente, y ahora que los supuestos prácticos son más largos, incluso te puede salir algún ápice de que digas, ostras, no sé cómo llevarlo. Yo te recomiendo pues, que intentes justificarlo de de la mejor manera posible y al menos aparezca en lo que hayas escrito para que te lo tengan en cuenta. Paso. Por lo menos. ¿Qué habías dicho? No, que aunque sea que nombres ese dato o cualquier cosa, que tienes que nombrarlos, porque al final el tribunal, como bien sabes, tienen el TIC y ellos van poniendo, ha nombrado, pues por lo menos que lo tengas ahí nombrado en el supuesto. Eso es. Y pasando a la programación y las unidades, de hecho, también fuera de cámara me has comentado que has aplicado diferentes metodologías activas y te quería preguntar por eso, por la innovación. No sé qué tuvo a nivel de documento tu programación o en qué metodologías activas te centraste, porque lo digo, yo creo que ahora el tribunal busca mucho la profundidad. Todo el mundo va a hablar de metodologías activas, pero se valora mucho el que sepas aterrizarla al aula, que sepas adelantarte a posibles objeciones, por ejemplo, que pueda tener un aprendizaje cooperativo a la hora de crear agrupaciones, que sepas evaluar dicha metodología. No sé por dónde lo llevaste. Sí, bueno, para mí mi programación pues es como mi tesoro. Yo le he dedicado mucho mimo y mucho tiempo y es algo de lo que me siento súper orgullosa, porque además es una de las partes que sabes que vas a manejar bien porque la has hecho tuya, porque el tema, te puede salir un tema que a lo mejor no te guste, el supuesto puedes dudar, pero la programación, al ser algo que has creado tú, yo por lo menos voy muy segura de lo que he hecho. Entonces, bueno, sí, como bien dices, yo he utilizado metodologías activas y creo que también los tribunales van buscando eso, pero una cosa que quiero destacar es que muchas veces nos pasamos de innovadores y queremos poner todo, todo, todo y nos alejamos de la realidad del aula y de la realidad del contexto. Entonces, lo que yo siempre defiendo es tener pues un poco una coherencia. Si vas a aplicar metodologías activas, que tenga coherencia con el contexto que tú estás diciendo al principio de tu programación. No quiero decir que no se utilicen, evidentemente hay que utilizarlas, pero que tengan, pues eso, que hay que saber regularlas. Yo sí utilicé metodologías activas, mi programación es una gamificación
muy chula. A mí me gusta mucho esta metodología porque haces que los niños sean los protagonistas de su propio aprendizaje y al final tú te quedas como un poco guía en este proceso. También llevé a cabo el aula invertida, que es una metodología que invierte un poco las partes, donde eh, el aprendizaje se realiza en casa. Tienes ahí por ahí un libro. Que ver en relación al libro que me leí de aprender al revés, que es una metodología que muchas veces la gente dice por decir, pero que si se aplica bien, tiene mucha evidencia que no solo respalda la autonomía del alumnado, sino que mejora la inclusión dentro de clase. Así que, justo de visual. A mí me gusta mucho. Yo hice un curso sobre esta metodología, me gustó mucho y pensé en aplicarla al aula de forma realista y creo que tiene mucha coherencia dentro de mi programación. Y al final es como tú dices, puedes ver realmente qué carencias tiene el alumnado, qué dificultades, quiénes van, si algún tema va súper bien, o sea, te puedes parar donde... para mí es una pasada. Y como también has dicho, el aprendizaje cooperativo. Yo les daba roles bueno, les doy roles a mi alumnado y al final tienen que trabajar en grupo y demás. Y esas 3 metodologías son las principales de mi programación. Sí, muy bien. Al final, yo desaconsejo, sobre todo si no profundizas en llevar gamificación, que hay mucha gente que lleva gamificación cogiendo un reel de Instagram o un carrusel y claro, si te preguntan o empiezan a rascar ahí si realmente es real y normalmente los tribunales no suelen gamificar, o sea, la mayoría, entonces les va a chirriar. Pero sí que creo que puede ser una ventaja competitiva el llevar una metodología como la gamificación donde profundices, donde sepas relacionarla con el currículum, donde solucione un problema real, que puede ser que tu alumnado esté desmotivado con la lectura y gracias a la gamificación pues entres por ahí, por ejemplo, donde tú sepas la esencia de la metodología activa y que lleves una gamificación que no sea simplemente ir de un tablero a otro o de un sitio a otro, que ellos tomen decisiones, que esa es la esencia de las metodologías activas, el fomento de la autonomía. Y de hecho, por destacar también otra de las formaciones que tenemos internas dentro de OpoMind, creo que es en noviembre, suele venir Guille Buedo, que es también de la Comunidad Valenciana, aunque sirve para todas las comunidades, y ha sido presidente de tribunal varias veces y es experto en gamificación y aprendizaje basado en el juego. Y se tira 2 horas hablando de gamificación. Por eso, la recomendación de este punto de la programación es que si vais a llevar una metodología activa, que os forméis en ella, que sepáis justificarla, que sepáis cómo la debéis llevar para que progresen las diferentes unidades, porque igual llevar aprendizaje cooperativo solo en una unidad no es suficiente. Tú tienes que hacer que tu grupo clase se dé esa cohesión, tienes que hacer los agrupamientos, tienes que quizá en el primer trimestre centrarte más en estrategias simples, luego virar hacia estrategias más complejas, saber cómo evaluar y empezar por una autoevaluación, luego incluso puedes, si estás en un ciclo superior, puedes meterte en evaluaciones intergrupales, así que tiene mucha chicha, así que no es tanto la metodología, sino es la profundidad. Exacto. O sea, sí, como tú dices, tienes que formarte bien, saber de lo que estás hablando, porque no vale, como tú dices, ver un reel de Instagram o leerte, ay, pues esta metodología me sirve, la voy a meter. No, o sea, va muchísimo más allá y los materiales incluso, es que es todo, que todo esté relacionado y tenga una coherencia dentro de toda tu programación. Yo sí que es verdad que la meto en todas las unidades didácticas y todo tiene una relación de principio a fin. Al final, pues hay niveles, hay premios, hay recompensas. ah, como he dicho antes, le he dedicado mucho tiempo y mucho mimo a esto. Y al final, pues ves la recompensa, que es un trabajo maravilloso. Claro, pero no hubieras tenido esa recompensa si no sabes defenderlo. Y ahora te quiero preguntar, hay mucha gente que tiene programaciones espectaculares, pero que se pone frente al tribunal el día de la exposición, o se queda en blanco, o no sabe comunicarlo, o no sabe vender su propuesta para que se entienda. Te quiero preguntar eso. ¿Cómo te preparaste la exposición? ¿Qué piensas que gustó? ¿En qué te centraste? ¿Cómo gestionaste esos nervios? Cuéntame un poquito de esa última fase. A ver, yo creo que la exposición de tu programación es la clave del éxito en una oposición, la oposición de primaria. Bueno, yo tenía a mi familia esclavizada porque ensayaba y ensayaba y ensayaba y volvía a ensayar. A veces cuesta porque te lo puedes saber muy bien, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho comunicarme, hablar, y más cuando, por ejemplo, la programación, que yo me siento súper segura con ella,
a mí me encantaba. O sea, yo me ponía a exponerla y es que me venía arriba. Pero sí que es verdad que cuando te enfrentas ese día, te surgen muchísimos nervios. Yo me acuerdo en la encerrona, yo estaba atacada, yendo de un lado para otro, te vienen pensamientos intrusivos, no lo voy a hacer bien, tu cabeza te puede llegar a fallar y los nervios te pueden te pueden jugar una mala pasada. Pero mira, yo creo, para mí, los 5 primeros minutos son clave. O sea, yo tener preparados perfectamente y estar segura esos primeros 5 minutos y ya empiezas a ver que el tribunal va poniendo caras de que vas bien, de que hay feedback y tal, yo ya ahí ya me vengo arriba. O sea, después de esos 5 minutos ya no hay quien me pare. Y la exposición, bueno, yo recomiendo siempre llevar como un material visual o manipulativo para que pues, al final el tribunal lleva muchísimas horas escuchando a muchos opositores. La primera parte de la programación sabemos que es muy similar en todos los opositores y llega un momento que pueden llegar a desconectar, porque es lógico, nos pasa a todos después de muchas horas y pueden llegar a desconectar. Entonces, para mí es genial llevar un apoyo visual que tú digas, pues mira, voy por esta parte. Y si han desconectado en un momentito, a simple vista, digan, vale, me centro otra vez. Em, y también yo lo que les hice fue que participaran dentro de la programación, dentro de las situaciones de aprendizaje, pues habían momentos en los que en algunas sesiones ellos tenían que participar y así también estaban pues jugando y estando activos dentro dentro de la programación y la estaban entendiendo de verdad. Y no sé qué más decirte. Al final yo creo que es tu esencia. O sea, la exposición de la programación es tu esencia. Y ahí es donde tienes que dar el 100%. O sea, para mí, yo creo que casi... Es que el tema te puede salir mejor o peor. El supuesto te puede salir mejor o peor, pero la programación es que es tuya. Es que tienes que defenderla a muerte. Tienes que practicar y practicar y practicar y mucha oratoria, comunicarte bien, tener un buen guión también, porque yo, por ejemplo, llevaba un guión y, oye, no pasa nada por mirar, voy por aquí, no, yo siempre me he intentado memorizar, pero que si te ven mirando, no pasa nada, es lógico. Y pues nada, hacer también que que el tribunal participe contigo, que tenga feedback y nada. Sí, no, creo que Yo siempre lo haré. has dado varias claves. Me gusta mucho eso de los 5 minutos. De hecho, yo hice un vídeo ya hará años porque lo escuché, no sé si fue en una charla TED o en una formación que hice, que decía que el miedo escénico solo dura 3 minutos. Y tiene sentido. O sea, si tú te centras y fallas mucho el principio y coges una inercia positiva. Y la recomendación también a la gente que le cuesta hablar en público es que se quite tanto el foco de ella misma, de yo soy el importante, me voy a poner nervioso y me voy a trabar, y ponga el foco en el mensaje. O sea, yo tenía no miedo a quedarme en blanco, sino miedo a que no se entendiese cada uno de los puntos, miedo a que no se entendiese mis metáforas, miedo a que no se entendiese mi identidad docente. Entonces, cuando pones el foco en el mensaje y te vas centrando y ensayas mucho esa primera parte, porque la unidad didáctica sí que varía, pero la programación te la puedes llevar súper ensayada, súper entrenada, y si ya coges esa inercia positiva, entras en estado de flow y la unidad, a poco que la hayas hecho, te va a salir bien también. Entonces, en ese sentido, 100%. Y lo que tú has comentado, empatía, pensar en el tribunal, en acercarles instrumentos de evaluación, actividades ágiles que puedan llevar en el aula. Intentar, pues, ¿cuál es la principal diferencia dentro de una exposición? Son los ejemplos. Los ejemplos. ¿Qué metodologías activas? Todo el mundo hablará de evaluación formativa. Ay, yo es que me centro mucho en el pensamiento crítico, en la educación emocional. Genial. Lo que te va a hacer diferenciarte de los 5 opositores que han expuesto antes que tú son tus ejemplos. Es tu pasión comunicando, cómo la aterrizas en el aula, cómo te adelantas a las objeciones, cómo cuidas los detalles. Ahí está la esencia, que muchas veces buscamos la reinvención de la rueda y no, es simplemente trabajarlo, hacerlo tuyo y en ese sentido, ahora, ¿qué va a pasar? Ya te lo digo, que si tú quieres que pase, sé que en los próximos años es posible que pase. Ahora nos proyectamos 3, 4 años adelante, te toca ser presidenta de tribunal. ¿Qué valorarías para escoger a un docente? Uf, pues mira, siempre lo he pensado. Digo, el día que me saque la plaza, me gustaría a la siguiente convocatoria hacer tribunal, porque también como tienes todo fresco, pues sí que tengo esa ambición. Bueno, yo creo que al final el,
si yo fuera tribunal o presidenta de un tribunal, yo creo que con lo que me quedaría, la frase final cuando yo vea a un opositor es decir, quiero trabajar con esta persona. O sea, quiero que sea mi compañero, mi compañera y aprender de ellos. No tenemos que olvidar que el tribunal son compañeros, que yo he trabajado con compañeros y eran, o sea, iban a tribunales, o sea, que es que son compañeros como nosotros y a veces hasta ellos tienen que refrescarse legislaciones, temas y tal, porque son iguales que nosotros. Entonces, pues yo pensaría eso, ¿no? Quiero trabajar con esta persona. Y antes lo has dicho, yo creo que es ver, lo has dicho anteriormente, la pasión que le pones a cómo te desenvuelves en esa exposición. Yo creo que al final es un conjunto lo que busca el tribunal. Es la ilusión, es no recitar de memoria, sino que lo que tú dices, que se entienda de verdad el mensaje que quieres transmitir, no que redactes con un papagayo la legislación, porque te la puedes saber de pe a pa. Pero si tú no transmites bien el mensaje de tu programación, de tu situación de aprendizaje, pues no van a llegar a ti. Llevar actividades realistas que que puedas llevar en el aula, porque muchas veces puedes hacer una actividad wow, pero ¿puedes llevarla de verdad a cabo en el aula? Entonces, esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y tener una buena comunicación, transmitir que eres flexible, que te puedes adaptar a cualquier situación. Yo qué sé, pues eso, no sé, No, sí, 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 lo que en va tu esencia. es clave. Yo creo que también valoraría, y es un poco apostillando lo que has dicho, que me solucione problemas que tengo en el aula. Es decir, yo entiendo que tengo alumnos desmotivados. Inspírame, a ver cómo atacas esa desmotivación. Yo sé que también me enfrento a aulas cada vez más diversas. Vale, vas a aplicar DUA, vas a aplicar actividades multinivel, lo que tú quieras, que sean realistas y que las puedas llevar en el aula. O tenemos, es muy difícil a veces toda la burocracia o todo el tema de calificación. ¿Cómo me facilitas ese proceso? Si tú me haces ver que calificas y entiendo la calificación desde un punto de vista ágil y sencillo, también lo voy a valorar. Entonces, en ese sentido, cuanto más realista, cuanto más solucionador de problema, cuanta más convicción de que el tribunal diga lo quiero en mi centro educativo, mejor. Y quería en ese punto ya la última parte del podcast, si te parece, hablar ya del aula. Vamos a dejar las oposiciones de lado. Y actualmente en el aula te quiero preguntar así de manera desenfadada qué metodologías activas has llevado o qué quieres destacar que te ha funcionado muy bien en este curso escolar que has tenido. Bueno, yo, perdón, una de las metodologías activas que más me gustan porque se pueden adaptar de una manera sencilla y fácil a todos los cursos es el aprendizaje cooperativo. Entonces, pues normalmente, casi siempre, me ha funcionado muy bien en todos los cursos en los que he estado, porque al final tú le otorgas un rol a cada niño y tú conoces a todos los nenes y sabes lo que mejor le va a funcionar a uno, qué papel mejor le va a funcionar a otro, y ahí puedes jugar un poco con eso, ¿no? Y ellos se motivan mucho porque además ellos se interesan porque se cumpla su papel, se lleve a cabo esa norma que hemos puesto, se sienten protagonistas de ese aprendizaje y me gusta mucho. A veces en algunos cursos también he llevado gamificación, pero sí que es verdad que yo soy interina y al final hay que tener en cuenta que una gamificación cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas veces no nos da tiempo a realizarlo tal y como nos gustaría. Y yo para hacer algo chapurrero, pues prefiero no hacerlo. Y bueno, pues este año he estado en primero de primaria, como he dicho antes, no sé si lo he dicho, pero bueno, he estado en primero de primaria y la verdad que para mí ha sido un reto total, ha sido un cambio en mi mente muy grande y cosas que me han servido al final pues han sido tener rutinas claras desde el principio. Yo, por ejemplo, llegaba al aula y siempre hacíamos un ratito de calendario. Los nenes cogían su agenda. Muchas veces piensa la gente que en primero de primaria no pueden utilizar la agenda. Pues yo la he utilizado desde el primer día. ¿Por qué? Porque al principio costaba muchísimo, no sabían encontrar el día, pero al final de curso han sido capaces de abrir su agenda y encontrar el día sin problemas. Entonces hacíamos el calendario, poníamos la palabra del día. Al principio pues tampoco sabían poner la palabra del día. Yo la copiaban de la pizarra, imagínate de qué forma, pero al final
yo he conseguido a decir la palabra en voz alta y que ellos fueran capaces de escribirla, o sea, poco a poco, siempre pues, con unas pautas y demás, han sido capaces. También teníamos bueno, eso por la mañana, también hacíamos asambleas, todos los días hacíamos asambleas, hemos tenido ratitos todos los días, 10 minutitos de grafomotricidad, 10 minutitos de lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final ellos, por muy pequeños que sean y que vengan de infantil, que es otra etapa totalmente diferente, que hay mucho cambio, es un choque, ¿no? Tanto para los niños como para las familias, ellos sabían en todo momento desde el principio qué pasaba. Yo ponía muchos horarios visuales, las normas visuales, junto con las rutinas, ellos sabían en cada momento lo que iba a pasar. Y eso me ha ayudado un montón. Luego también mi clase estaba dividida por rincones. Teníamos en el centro educativo donde he estado había un proyecto de ajedrez y entonces teníamos el rinconcito de ajedrez, teníamos un rincón del talento, teníamos un rincón de la calma, entonces, pues eso también estructura mucho la clase y hace que los niños también tengan la cabeza pues más centrada. Para mí también eso es clave. Y también pues saber tener flexibilidad y adaptarnos también a las situaciones que van surgiendo, porque muchos días tienes planificado una actividad súper chula o este día que va a ser así, 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 y no se puede, porque surge un conflicto, porque surge una actividad de última hora o por 1000 historias que te pueden surgir. Entonces, tener flexibilidad y saber adaptarte también a las diferentes situaciones, pues también es saber gestionar tu aula. Sí, sí, sí. De hecho, acabas de dar otro consejo para las oposiciones, que no está de más cuando vayas a presentar una metodología que hables de esos problemas que te puedes encontrar, de que llevas a cabo aprendizaje cooperativo, efecto polizón, hay un miembro del grupo que no hace nada, ¿cómo lo soluciona? O intentas que cooperen y de repente empiezan a competir y no se cumple el objetivo de aprendizaje. Eso el tribunal va a empatizar contigo y va a decir, eso es lo que me encontré en el aula. Por fin un docente que se piensa o que no se piensa que todas las metodologías activas se van a funcionar. Requieren un trabajo, requieren de una progresión, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar la entrevista, porque creo que esto también le puede dar ejemplos y soluciones a los opositores de cara a los supuestos prácticos. Hemos hablado de algunos, pero te quería hablar de, a lo largo de tu experiencia docente, ¿cuáles son los principales problemas que te encuentras en el aula, las principales dificultades que tienes como docente? O lo que quieras decir en este punto creo que es interesante. Bueno, uno de los puntos con más problemas que tenemos los docentes en el día de hoy es la ratio. Las ratios están muy masificadas y esto es una realidad. Yo recuerdo mi primer año como docente, porque yo empecé a trabajar post-COVID en septiembre de la vuelta a la normalidad en el aula. Ahí me llamaron por primera vez y yo tenía 12 niños en clase. Yo estuve un curso con 12 niños y eso es que no te puedo decir con palabras. O sea, yo hacía todo lo que quería. Y yo me acuerdo de mis compañeros que me decían, Loreto, no te emociones que esto no va a ser así siempre. Y efectivamente, este año he tenido 24, pero ha habido cursos que he tenido muchísimos más niños. He tenido hasta 26, 27 niños. Y eso es inviable en un sistema. Luego tenemos muchísima burocracia que realmente, no sé, muchas veces estás rellenándola y dices, pero esto va a llegar a algún lado, esto va a servir de verdad. Porque creo que también se podría optimizar esa burocracia y aligerarla, ¿no? A lo mejor telemáticamente o no sé, de otras maneras que se puede aligerar y tener tiempo de verdad nosotros factible para realizar actividades, para pensar cosas, para programar, para reunirnos y estar ahí con burocracia que no tiene, bueno. Luego también muchas veces la gestión emocional de los niños. Sabemos que cada niño es un mundo y a veces tener en cuenta esa gestión emocional cuesta mucho. Es una realidad y yo me he encontrado con situaciones de preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Y bueno, tener también un equipo directivo, un equipo de orientación que te respalde en estas situaciones y también las familias, que es súper importante, ayuda mucho. Y bueno, una de las claves también que pienso que es un problema real es la inclusión, el tema de la inclusión. Yo estoy 100% a favor del tema de la inclusión en las aulas, pero creo que tiene que ser una inclusión real
Y para que sea una inclusión real, faltan recursos, faltan manos, y sin esos recursos, sin esas manos, al final están desatendidos tanto el alumnado que tiene dificultades de aprendizaje o necesidades específicas de apoyo educativo, como el resto del aula. Entonces, y es una verdadera vergüenza que no nos den más recursos para esta integración y para esta inclusión del alumnado. Totalmente, totalmente. Creo que conocer los problemas es algo que dije. Yo cuando me empecé a preparar las suposiciones nunca había trabajado y pagué ciertos cafés a gente que ya había trabajado para conocer la realidad del aula. Eso te abre la mente de cara a ponerte delante de un tribunal y sonar realista. Así que es una buena recomendación para acabar. Lo dicho, Loreto, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que has compartido. Quedamos así, o sea, en septiembre nos vemos en la Academia OpenMind, pero dentro de un tiempo de no mucho, de unos pocos meses, estoy seguro que nos ponemos por aquí, ya con tu plaza, porque sé que vas a recuperar ese 10-10 o al menos la nota que sea, pero que te dé para plaza. Tampoco es tan importante el eso numérico. No sé si quieres decir algo para acabar, pero por mi parte, muchas gracias por todo lo que has aportado. Pues nada, que muchas gracias. Y si puedo, pues he podido ayudar a alguien a ver un poco también la realidad, tanto de la oposición como de la gestión de aula, pues nada, que encantada y que muchísimas gracias. Genial. Un abrazo. Adiós, gracias.